Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Brujeres, hoy haciendo el programa que se presentará el jueves y tenemos casa llena, Argelia, tenemos casa llena. Nos da muchísimo gusto el poder ser un canal abierto para las mujeres y para los proyectos que son tan sólidos que ya tienen muchos años de trayectoria. Entonces, bueno, pues sí, estamos de manteles largos en Brujeres. Y Argelia, adelante, por favor. Hola Erika, buenas tardes. Buenas tardes a quien nos escucha. Muchísimas gracias. Y pues sí, estamos de mantenerles largos y celebrando no 10, no 20, sino 30 años de un lugar en el que las mujeres han encontrado refugio, Erika. Bienvenidas a nuestras queridas invitadas y pues no sé si ustedes quieran, quién de todas quiere iniciar y presentarse para que luego las personas que nos escuchan sepan de qué lugar tan maravilloso estamos hablando y del cual estamos ya celebrando este aniversario. Adelante, Rosy. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos quienes nos están escuchando. Es un honor y es un gusto presentarnos ahora en su medio de comunicación para dar a conocer un poco la historia de nuestro Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Esta asociación civil cumple 30 años aproximadamente de estar en continua permanencia con la sociedad, dando un servicio de muchísimos tipos, ¿sí? Tenemos desde la asesoría jurídica, tenemos la asesoría psicológica y también una serie de elaboraciones de proyectos en pro de los derechos de las mujeres. Tenemos la fortuna de tener todo un historial, pero bueno, ya lo iremos platicando poco a poco, pero sí queremos contagiar a todas con el orgullo y el gusto de tener 30 años al frente de esta organización. Y bueno, si bien no tengo yo precisamente los 30 años, pues sí tengo 26 años y también Marta tiene muchísimos años, igual que una. Realmente hemos dado continuidad a los objetivos desde un inicio, a los objetivos de esta asociación civil, que es avanzar en los derechos humanos de las mujeres. ¿Sí? Ahí le dejaría y continúo haciendo comentarios a lo largo de esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias a Rosy Sainz que nos acaba de dar este mensaje inicial. Y bueno, Argelia, ¿tienes alguna pregunta que hacer de inicio o pasamos la voz a Marta o a Paulina? Yo creo que primero que Marta y Paulina se presenten con nosotras también y ya empezamos ahora sí a preguntarles sobre la historia de este lugar tan maravilloso. Excelente. A ver, yo tengo muchas ansias de saber, me contengo. Adelante, Marta, por favor. Sí, gracias. Marta González Rentería, coordino desde hace algún tiempo el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Como bien lo dice Rosy, una satisfacción, ¿verdad? Poder continuar con este trabajo que un día soñaron un grupo de mujeres de las cuales ahorita vamos a platicar. Gracias, gracias por el espacio. Mujeres. Al contrario, muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Y bueno, ahora sí, Paulina, adelante, por favor. Sí, hola, yo soy Paulina Olvera y pues tengo un poco más de 3 años siendo parte del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Y pues también muy contenta, ¿no? Por todos estos años de haber podido aprender tanto de esta organización que ya cumple 30 años y el conocimiento no para, ¿no? Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Para mí fue muy increíble acercarme al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es como se me abrió un mundo, un panorama nuevo y fue algo que me marcó la vida y pues estoy muy emocionada de poder compartir con estas mujeres todavía tan maravillosas, maestras, ¿no? Con tantos años, que aún me comparten su sabiduría y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias a las tres por estar compartiendo con Brujeres lo que nosotras consideramos la historia, ¿no? La historia de las mujeres en Chihuahua. Eso es algo que nos da muchísimo gusto compartir desde este espacio. Y bueno, el hablar de una organización que tiene 30 años ininterrumpidos, teniendo y haciendo la labor de apoyar, de vincular, de promover todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de las mujeres, y en este caso con el enfoque que tiene el CAM. Bueno, pues Argelia, ahora sí te dejo los honores, por favor, de la primera pregunta o la primera guía para ir conociendo cómo ha sido la historia del CAM. Muy bien, Erika, gracias. Pues precisamente eso, me gustaría ver si nos pueden platicar cómo idean o cómo es que nace esta intención de crear un espacio para buscar que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, o no sé a quién se le ocurrió, cómo lo empezaron a planchar, cómo fue como la creación de este sueño antes de hacerlo realidad. Sí, bueno, mira, Argelia, si recordamos hace 30 años, el contexto nuestro del Estado y aquí de la ciudad era así como la apertura de las maquilas para esta oferta de trabajo, principalmente para las mujeres. Y bueno, Diana Álvarez, Graciela Ramos, Irma Jensen, compañeras que se interesaron mucho, ¿verdad? Isabel Encerrado, también Elizabeth Herrera, Pina, unas al principio y otras más despuésito, pero principalmente Diana Álvarez es quien invita y convoca a pensar y ver cómo se le va planteando esta realidad a las mujeres, ¿no? Qué van a hacer cuando esta oferta de trabajo no empataba pues con política pública con relación a los cuidados de los hijos, de las hijas, de las personas mayores, y bueno, no había nada, ¿verdad? No había guardería, no había nada que pudiera decir qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, la oferta de trabajo y fue masiva para las mujeres. Y bueno, desde ahí se hace una investigación, que se traduce esta investigación en un libro de Luis Raigadas, que en aquel momento él vino a la escuela de antropología y Diana estaba estudiando también ahí. Ella ya era ingeniero civil, pero estaba estudiando antropología. Se van reflexionando sobre este tipo de preguntas, ¿no? De qué va a pasar, qué va a suceder si no hay todo este respaldo de la política pública para el tema del trabajo de las mujeres. Se hace una investigación y de esa investigación surge precisamente la necesidad de crear una organización que esté precisamente como dando seguimiento a los impactos y bueno, pues por eso se llama así, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, ¿verdad? En donde principalmente pues era eso, dar seguimiento a través de la investigación y luego, por supuesto, a través de la incidencia en la política pública, ¿no? Y bueno, esos fueron así como los inicios, ¿no? de esto. Gracias. Rosy, no sé si nos quieras compartir algo. Bueno, pues en relación a lo que está diciendo Marta de cómo se llevó a cabo, bueno, sí, efectivamente, o sea, eran los tiempos en que la mujer, la mano de obra de la mujer fue muy demandada. Fue una política pública laboral que se implementó desde el Estado con la iniciativa privada y sobre todo en los estados de la franja fronteriza. Y esto lleva a crecer el índice de las trabajadoras al servicio de la maquila y por ende a dejar en el aparente descuido a sus hijos, ¿no? Ya sabemos que esa es la problemática de la maternidad. Ha sido así como muy arraigada para las mujeres, como un problema de mujeres, no de hombres. Entonces aquí
no se implementó a la par una política pública. Y ese es el afán que resurge también en la creación del Centro de Atención a la Mujer, a dar un servicio a las mujeres en cuanto a la promoción y capacitación de sus derechos humanos, pero también de dar un servicio incluso de guardería. Y fue aquí donde se crea también una guardería para dar ese servicio que está ausente en muchas guarderías, que es el servicio para niños ya de primarias, o sea, no nomás de niños forma y donde se crea la igualdad jurídica y viene de rebote también una reforma a la Ley Federal de Trabajo, donde el servicio nocturno, que antes era prohibido para las mujeres, ahora bajo esa mirada de la igualdad jurídica se manda a la mujer a trabajar de noche, pero sin una política pública, que es la atención de guardería, ¿sí? Entonces se quedan en total desprotección. Muchas madres tuvieron que salir a trabajar por necesidad, no por gusto, a trabajar de noche. Se quedaron sus hijos solos en sus casas y con una serie de problemas posteriores a esto, como las fronteras aquí en Juárez con tanto frío, o aquí en Chihuahua, con calentones prendidos, y los niños muchas veces se asfixiaron. Hubo muertes, hubo accidentes, hubo una serie de cosas, y ya sabemos, ¿no? Con toda la carga social y todos los prejuicios en contra de las mujeres por dejar a sus hijos solos. Querida Rosy, sí, muchísimas gracias por tus comentarios. Voy a pedir un favor. Que si nos platicas nada más la sección tan importante que estabas mencionando sobre esta ampliación que tuvo el CAMP de las guarderías para niños y niñas ya de primaria, que regularmente este servicio de guardería se daba pues a la infancia y hasta el preescolar, pero hubo aquí un corte en mi micrófono y creo que es importante el retomar esta parte. Entonces te pido por favor, ya luego la edición del video hará lo suyo, pero para poder contar con esta parte que creo que es súper importante para nuestra audiencia. Sí, entonces bajo esta mirada de la necesidad de las mujeres que van a trabajar y tener el cuidado de sus hijos, pues se crea aquí dentro del centro de atención, y esto fue un proyecto, vino un proyecto a largo plazo, porque finalmente se configura la creación de esta guardería después del 95, o sea, como entre el 96 y 97 se viene implementando el servicio de esta guardería con atención y extensión a niños de primaria, ¿sí? Que era una figura, y es una figura novedosa en aquel tiempo, pero además poco implementada en muchas guarderías. O sea, ya en los últimos años se viene viendo algunas guarderías ya con esta atención,
pero no en esos tiempos, en los 90 no había nada de esto. Exacto. Entonces, a mí me parece que ese es un gran éxito también por parte del centro de atención haber implementado esta figura. Es un modelo, Erika, es un modelo planeado, pensado por las compañeras que fueron pioneras, pues, en esta organización, en donde los y las niñas se reciben de 1 año y medio, más o menos, cuando ya empiezan, pues ya caminan, ya pueden ir a baño, porque no hay la infraestructura para niños y niñas pequeñitos, ¿verdad? De meses. Entonces se reciben de 1 año, 1 año y medio, y se llevan a preescolar, que es de la educación pública, y que estamos como de vecinos de patios, se pasan a los niños y a las niñas al preescolar, y a los niños y a las niñas de primaria, a 2 cuadras de donde estamos ubicadas, aquí en la ciudad, que es de la avenida de las Águilas, ¿verdad? Y Washington, y se llevan, al principio, pues era llevarlos caminando, porque eran realmente poquitas, pero conforme va avanzando este modelo y va teniendo éxito, y se ha llegado a tener más de 70, ¿verdad? Entre niños y niñas. Y bueno, lo que se ha logrado, por ejemplo, para poder darle como cierta viabilidad a este modelo, es que en la primaria se logra que todos y todas los que van a primero, a segundo, a diferentes grados, queden en el mismo grado, porque también este modelo parte de la idea de cómo a las mujeres se les carga mucho el asunto de las tareas, y en este modelo ahí mismo se resuelve no solamente la atención, pues, de la alimentación, de la higiene, etcétera, ¿verdad? Sino también el apoyo de tareas, y que ya las puedan, pues, llevar resueltas a su casa a la hora de que vayan a por ellos y por ellas. Entonces, es un modelo que ahorita yo me atrevería a decir, ¿verdad?, que no ha sido todavía, nadie lo tiene, porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, casas de cuidado diario es nada más hasta tercero de primaria. Entonces, no hay un modelo en donde termina todo en la educación hasta el sexto de primaria. Y bueno, ahorita decirles que es tan exitoso este modelo, por ejemplo, que ya llevan niños y niñas, hijas de aquellos y aquellas que llegaron al principio, ¿no? Allá, como bien lo dice Rosa, allá por los 90 y tantos, ¿no? 97, 96. Entonces, este es un modelo pensado desde ahí, desde esa idea de cómo poder, pues, apoyar. No, claro, primero que nada, pues, a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que queden en resguardo, que queden protegidas, pero también en esas madres con la doble carga de trabajo que están asumiendo a la hora de salir a trabajar fuera de casa. ¿Sí? Así es, y luego, porque en aquellos tiempos lo que nos dimos cuenta, y eso fue lo que urgió implementar este modelo, era que muchos niños, y ustedes quizás se hayan dado cuenta, regresaban de la escuela y no entraban a su casa hasta que no llegaba su mamá, o sea, les dejaban cerrado, y estaban los niños en la calle expuestos a 1000 cosas, ¿no? Y sin comer. Entonces, este modelo atendió esas necesidades para ayudar a estas mujeres, bueno, a las que quisieran este servicio. Eso es algo bien interesante que mencionan ambas. Y yo tengo una pregunta. ¿El servicio está abierto para cualquier trabajadora, o cuál es los requisitos para poder aspirar a tener este servicio de guardería tan genial? Marta, por favor. Sí, está abierto para cualquier trabajador y trabajador. También decir que dentro de este modelo, quienes se ponen de acuerdo con la cuota de compensación son precisamente padres y madres, ¿no?
que son beneficiarios, y la guardería ya ahorita, actualmente desde el 2007, es una asociación civil independiente del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Wow, ahorita nos platican un poco más de todo eso. Argelia, por favor, yo ya me brinqué la pregunta porque no me pude aguantar las ganas, pero te toca. Ay, perdón, no podía prender el micrófono. No te preocupes, Erika. En relación a cuál pregunta te refieres, porque ahorita nos estaban hablando sobre justamente esta parte tan importante creo, resalto mucho, Marta, de no solamente ver la situación de la seguridad de los hijos y las hijas de las mujeres trabajadoras, sino visibilizar desde esta doble jornada todo lo que las mujeres empezaron y sobre todo hace 30 años a padecer derivado de que no solamente tenían que trabajar al interior del hogar, sino salir para buscar el sustento de sus hijas y de sus hijos. Eso me parece importantísimo de destacarse y de resaltarse. Y yo tengo una duda que no sé qué tan acorde venga al tema. ¿Cómo fueron recibidas, chicas, por parte no nada más de la sociedad? Obviamente las mujeres yo creo que las abrazaron y se sintieron muy confortadas por la labor que estaban haciendo, pero ¿cómo fueron recibidas a lo mejor por las instituciones educativas, por las instituciones de seguridad pública municipal, por el DIF? No sé, ¿hubo alguna resistencia de la labor que ustedes hacían o empezaron a hacer desde este proyecto cuando pues fueron pioneras en este aspecto de contribuir al bienestar de las mujeres trabajadoras? No sé si nos quieran comentar alguna anécdota que tuvieron al respecto en cuanto a cómo lo tomó las instituciones públicas, el que hubiera alguien que saliera al quite para atender algo que no se estaba atendiendo por el Estado. Bueno, yo creo que en este sentido, el movimiento de mujeres, las feministas en concreto, que nosotros desde un principio siempre nos hemos identificado como feministas, hemos sido denostadas. Para unas personas es un avance y es un triunfo que estemos aquí, para otros no. Para otros y para otras, tengo que decirlo. Hemos sido criticadas desde el feminismo por ser feministas. O sea, no lo ven como una agresión a los hombres, el feminismo. En aquellos tiempos, ya ahorita le han bajado mucho. Incluso podemos ver en los partidos políticos cómo toman de eslogan ahora los derechos de las mujeres. Pero en aquel entonces no. O sea, era así como guácala, o sea, ahí vienen las brujeres, ahora sí que las brujas, ahí vienen a invadirnos, ahí vienen a quitarnos nuestros derechos y a denostarnos. No entendían la inclusión. O sea, fue muy difícil para algunas y para algunos entender la inclusión de las mujeres en cuanto al marco de derechos humanos. Yo creo que estos espacios y estos terrenos los hemos ido logrando y conquistando poco a poco y con la anuencia de la gente. O sea, finalmente se han dado cuenta que el feminismo no mata. Mientras el machismo mata, el feminismo no mata, sino que el feminismo lo que promueve son los derechos de las mujeres. No arrancarle los derechos a los demás, es respetar los derechos de todos y de todas y conquistar tus propios derechos. Hacia allá vamos, y yo creo que en sus inicios, claro que fue materia de crítica, ha sido materia de crítica en muchos sentidos. O sea, cada uno de los derechos explotados, ese es uno de los objetivos de esta organización. No nomás decir, nos falta este derecho, sino decir, ¿cómo queremos que se implemente ese derecho? Y empezamos a promover desde los diagnósticos y empezamos a promover desde la propuesta legislativa y propuestas de política pública. O sea, todo este trabajo lo hemos hecho y lo hemos implementado desde esta organización. En la actualidad se percibe ya un respeto, mas sin embargo no es el total de los respetos. O sea, no es el total de la población que respete los derechos de las mujeres. Muchas veces lo dicen de palabra, pero en los hechos no lo logramos.
y es muy común y hago alusión a las campañas electorales, porque es muy común que en esta época todo el mundo se asume con y empiezan a hablar de los derechos y que van a hacer esto y que van a hacer esto otro. Y cuando están en un cargo público, se les olvida. Y muchos de los que andan ahorita encampañados han tenido cargos públicos y no han hecho absolutamente nada por los derechos de las mujeres. Pero ahorita es su bandera. Eso le atrae votos, ¿no? Entonces, claro que sí. Y bueno, es cada uno de los logros que hemos tenido en política pública, en materia legislativa, ha sido picar piedra. Pero hemos ido avanzando poco a poco. Marta. Sí, Rosy, de acuerdo con lo que Rosy comenta, hay algunas anécdotas, por ejemplo, los 8 de marzo, yo recuerdo que siempre estábamos así como imprimiendo algunos volantes, ¿verdad? Y luego, pues muy solas, de veras, éramos 2 o 3, se los juro, así, en las plazas, ahí por la presidencia, acá por el palacio, nos movíamos y repartíamos volantitos, ¿no? Con información sobre esta fecha, ¿verdad? Del 8 de marzo. Otra anécdota es que allá por los, ¿qué serían? El 99, 2000, 2001, empezamos a ir a las maquilas a hablar sobre el tema de violencia con las mujeres. Y yo recuerdo muy claro así que al final de la plática que te daban 20 minutos, ¿verdad? Y ya era mucho para hacer estas pláticas en los recesos de las compañeras, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que después de la plática eran casi el 100% de mujeres las que se acercaban a querer ayuda y apoyo. Y en ese entonces, pues no teníamos en el 99, 2000, 2001, no teníamos ni siquiera instituto ni instituciones que atendieran el tema de violencia. Entonces, ahorita es diferente porque si bien todas sabemos que no hay ni el presupuesto necesario, ¿verdad? No hay todavía las instituciones que necesitamos las mujeres para lograr la igualdad y para no tener violencia, pero pues bueno, en aquellos años no había nada, ¿verdad? No, nada más nosotras, ahorita después de hacer esta visibilización del feminismo, pues del feminicidio, perdón, es que empiezan a emerger organizaciones mucho con el tema de violencia y bueno, ya tenemos así como nos vemos muy fortalecidas, ¿no? A través de varias organizaciones, además, pues se ha logrado como colocar a nivel nacional un movimiento fuerte, pero bueno, vean ustedes desde dónde, ¿verdad? Y desde cuándo. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos estas anécdotas. Erika, ya estamos para el corte, ya terminamos nuestra primer mitad de Brujeres. Después del corte regresamos y continuamos con esta celebración del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Claro que sí, Argelia, estamos festejando porque nos comparten desde Brujeres, bueno, el festejo de los 30 años que tiene esta organización. No se vaya, por favor, gracias por acompañarnos, esto es Brujeres. Bueno, para quien nos acompaña en la transmisión, esta pequeña pausa es para la transmisión a través del 106.9 de FM de Radio Universidad, que se transmite todos los jueves en punto de las 6 de la tarde por Radio Universidad. Y bueno, para quien nos acompaña desde la radio, regresaremos. Ya volvimos, esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Tenemos esta modalidad de utilizar múltiples plataformas y bueno, en este año de pandemia que nos atraviesa, Argelia, tenemos la ventaja de poder transmitir a través del canal de YouTube, que bueno, optamos por la
grabación del programa en video, pero por supuesto esta pandemia nos ha venido a acelerar, hablábamos antes de iniciar el programa, de acelerar nuestros conocimientos en postproducción. Agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por su paciencia en cuanto a nuestros avances y pininos en estos asuntos, pero lo principal de Brujeres sigue, que es el mantener el formato como si fuera una transmisión en vivo. Entonces, las pequeñísimas ediciones que se hacen, si es que se hacen, tienen que ver más con cuestiones de grabación que con los posibles errores, estornudos, toses, ladridos de perras que están aquí atrás de mí. Y que bueno, si estuviéramos en la cabina de Radio Universidad, pues no pasarían, Argelia. Exactamente, Erika, pero creo que parte de nuestra nueva manera de hacer Brujeres incluye todo lo que implica el estar en casa y estar desde otros espacios grabando, y es incluso cálido, ¿no? El poder regresar a esta parte de todos los ruidos que a veces no se escuchan porque estamos en espacios menos amigables con las familias, porque luego ahí se escuchan criaturas y se escucha de todo un poco. Pero bueno, Erika, estábamos, como bien lo mencionaste, estamos conmemorando, celebrando el 30 aniversario del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y hace un momento antes del corte pues nos compartían anécdotas sobre lo complicado que es empezar un centro de esta naturaleza frente a lo que había hace 30 años, o más bien a lo que no había hace 30 años. Y también al inicio de la primera parte de Brujeres nos contaban cómo era esta dinámica que tenían con las guarderías, que eran para no solo niños pequeños, sino ya niños de primaria, el trasladarlos hacia sus centros educativos. No sé si nos pudieran comentar un poquito más sobre este tipo de condiciones, cómo es que fueron creciendo el número de niñas y de niños a las guarderías que ustedes inician, y cómo fue que el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora empezó a crecer. No sé si ya en esta segunda mitad podemos empezar a retomar la historia de cómo empieza el crecimiento y a formarse algo que ha sido tan sólido por estos 30 años. Bueno, de hecho, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora inicia con muchas mujeres de todo el estado, porque los recursos para construir ese centro, que a la fecha ahí estamos, a la fecha ahí nos alberga, fue a través de un programa, si recuerdan ustedes, este programa de solidaridad, en donde hubo un derrame pues de mucho financiamiento para grupos de mujeres de todos lados, ¿no? Sobre todo mujeres en las zonas rurales del país. Y en ese momento, tanto Diana como ingeniera civil, estaba ella colaborando con Cedesol aquí en el estado de Chihuahua, en este programa de solidaridad, también Graciela Ramos e Irma Gens. Entonces ellas son las gestoras precisamente para construir este centro de atención a la mujer trabajadora de Chihuahua, y hubo una situación en donde cuando ya estaban construidos este centro más otros espacios físicos a lo largo y ancho del estado, hubo una amenaza de que fueran las escrituras o estos espacios fueran de los municipios, de los gobiernos, ¿verdad?, del estado, y no de las mujeres. Entonces se libró una gran lucha en donde, por ejemplo, en el acta constitutiva del centro de atención, pues están ahí nombradas más de 46 mujeres del estado, de diferentes municipios, con la finalidad precisamente de hacer fuerza y que los espacios estos, no solamente del centro, sino todos los que se habían construido, centros comunitarios, espacios en otros municipios, porque este programa tuvo de veras mucho dinero para que las mujeres salieran precisamente a lo público, ¿no? Y bueno, en el centro
se inicia con muchas mujeres. Ahorita, en cuestiones de número de mujeres, hemos decrecido, porque todas esas compañeras de los municipios, pues ya muchas de ellas, yo cuando llegué, pues ya no las pudimos encontrar. Yo llegué hace 21 años al centro de atención y ya no las pudimos encontrar, por ejemplo, para hacer una asamblea general. Ya muchas habían ido a Estados Unidos, muchas de ellas pues ya no estaban vivas también, ¿verdad? Porque eran mujeres pues ya mayores. Entonces, ahorita, de ese inicio del centro, pues ahorita, pues sí, ahorita ya no somos esas 40 y tantas mujeres, ¿verdad? Que lo conformaron en un inicio por esta situación que yo les comento. Entonces, en el centro de atención trabajamos, eso sí, los mismos ejes que desde un inicio se trazaron, que son, ahorita le paso si quieren la palabra a Paulina, para que nos platique precisamente de estos ejes. Y uno de esos ejes me gustaría que lo comentara mucho más, ¿verdad? Porque ella es una apasionada del medio ambiente y bueno, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de unos años para acá le ha dado mucha importancia también a ese eje. Claro que sí. Bueno, Argelia, no sé si tengas otra pregunta o si nos pasamos de una vez con Paulina. Antes de que pasemos con Paulina, me gustaría que nos platicaran, porque ya hemos hablado mucho del camp y de todo, cómo empieza, de estas anécdotas, pero igual me gustaría si pudiéramos también hablar un poquito sobre el objeto social que tiene el Centro de Atención de la Mujer Trabajadora para con ello poder, como que nuestras mujeres y hombres que nos escuchan también vean esta parte de que sociedad civil tiene, ¿no? Una estructura muy clara y muy marcada, y no es como que algo que sale al vapor, sino es algo que se trabaja con mucho tiempo y que se planea y que tiene una estructura muy sólida, y no en vano ya llevan estos 30 años. Sí, así es. Como les decía, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora es el resultado de una investigación que se hace, ¿no? En torno precisamente a las familias y a la maquila. El objeto social del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora estriba principalmente en el logro de la igualdad de las mujeres. Y luego, bueno, pues en un objetivo que está desde un inicio es contribuir a una sociedad democrática, incluyente, igualitaria, en donde las mujeres tengamos el acceso pleno de todos los derechos. Y sí, como bien lo dices, Argelia, las organizaciones no somos improvisadas, ¿verdad? Pues 30 años de un trabajo que no se ha interrumpido ni un solo día. Tengamos o no recursos para proyectos, tengamos o no recursos para el gasto administrativo, nunca se ha dejado de trabajar precisamente, porque una parte importante ahora actualmente, pues es precisamente, por un lado, la atención de casos de mujeres con problemáticas legales, casos de mujeres con tema de apoyo terapéutico, pero también algo bien importante es la incidencia en la política pública, y en ese sentido, pues estamos metidas, ¿verdad, Rosy, Paulina, Wendy y yo, metidas en todos los consejos, comités, comisiones que hay, precisamente con esa idea de ir incidiendo en lo legislativo, con las comisiones que el Congreso del Estado luego apertura, en el Ejecutivo a través de consejos y demás, en el municipio igual. Y bueno, otra cosa muy importante que a mí me ha parecido maravillosa, porque la encuentro en muy pocas organizaciones, ¿verdad? Es que nosotras tenemos una historia y una trayectoria de movernos hacia municipios de nuestro estado, a apoyar, a fortalecer a otros colectivos, a otros grupos, apoyarles en que ellas se fortalezcan a través de constituirse en una sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte también es bien importante de cómo el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora
tal vez por esos inicios donde se toma en cuenta a todas las mujeres de municipios, pues también ahí nos quedamos con esos contactos y con esas, ahora sí, inercias, ¿no? De vinculación, y que a mí me parece, pues, muy, muy, muy importante. Desde antes de que tuviéramos la ley, por ejemplo, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya nosotras estábamos consultando en los municipios con mujeres qué pensaban y qué cosas tendría que tener esta ley. Es un ejemplo, ¿no? De cómo vincularnos ha sido tan importante. Muchísimas gracias, Marta. Y sí, las vinculaciones entre mujeres creo que es lo que nos ayudan a tejer un montón de cosas y un montón de espacios. Me gustaría saber también, no sé si Paulina nos pueda compartir, si ustedes tienen, como bien lo mencionas, trabajan en otros municipios, si hay otras sucursales o otros centros, a lo mejor en otras áreas de la ciudad, y la base es donde nos decías ahorita, Marta, o si mantienen a lo mejor otros espacios en los municipios, no sé si tengan otros espacios donde también brinden atención. Allí, Marta se desconectó brevemente. No sé si Paulina o Rosy nos quisieran compartir al respecto. No tenemos, en concreto no tenemos sedes en otras ciudades, pero sí tenemos vínculos con organizaciones de mujeres o con grupos de mujeres que nos hemos ido articulando para hacer trabajo conjunto. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara tenemos varios grupos de mujeres, compañeras con las que trabajamos, en Ciudad Juárez, en Ojinaga. Hemos implementado proyectos conjuntamente. Recuerdo, por ejemplo, desde un proyecto, por ejemplo, con el INE. En este proyecto nos vinculamos organizaciones de aquí de la ciudad de Chihuahua con otras organizaciones de otras ciudades, y lo trabajamos conjuntamente. Y hemos ido tejiendo a lo largo de este tiempo redes con mujeres, ¿sí? No hemos necesitado sedes. Incluso cuando algún grupo de mujeres necesita auxilio, recurre a nosotros desde la elaboración de un proyecto, asesoría, o bien asesoría jurídica con algún asunto que traen en aquel lugar, etcétera. Y son las mismas mujeres con las que nos vinculamos. Y eso no nos ha hecho crear la necesidad de sedes alternas en otras ciudades. Muchas gracias, Rosy. Bueno, Paulina, ahorita Marta comentaba sobre que te dejaba el honor de hablarnos y platicarnos sobre los ejes que maneja el CAM. Entonces creo que es momento de aprovechar esa oportunidad de que nos compartas, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que se manejan? Adelante, por favor. Claro. Bueno, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, si bien es una organización que pues se constituyó, como mencionábamos ya en este contexto histórico, ¿no? Como con toda la incursión que hay de las mujeres a estos trabajos, ¿no? Y bueno, que también tiene mucha historia detrás de hacer visible la violencia en contra de las mujeres en el Estado y en la ciudad, ¿no? Y en ese sentido ese es un eje muy importante que trabaja la organización, ¿no? En erradicar, en prevenir y en atender la violencia, estos tipos de violencia que sabemos pues que en este contexto cultural que vivimos afectan a muchas mujeres, ¿no? Desde la normalización a la violencia hasta las formas más extremas como el feminicidio. Y bueno, parte de la historia del Centro de Atención es haber influido o incidido en políticas públicas que sabemos que a pesar de la grave violencia en el Estado y en la ciudad, en el país, no existían estas instituciones, instancias de gobierno para
para brindar la atención, ¿no? Y ha sido brindar el acompañamiento a mujeres y generar a la par, ir generando estas políticas públicas y tan es así que se consiguen pues estos grandes logros como el Instituto de las Mujeres, como las unidades de atención a la violencia y bueno, a la par que se acompaña a las mujeres, también se logra como incidir, ¿no? Para garantizar estos derechos. Y bueno, ese es un primer eje. Un segundo eje, pues, es como esta atención, también brindar a las mujeres trabajadoras en cuanto a un desarrollo sustentable que tiene que ver, pues, con la pobreza, ¿no? Con esta dignidad del trabajo, con tener en cuenta la condición de las mujeres a la hora de trabajar, ¿no? Que es parte muy importante tomar en cuenta que las mujeres salimos a trabajar y luego no tenemos como estos recursos, como ya lo mencionamos, parte de la historia del CAM es esa, ¿no? Es brindar tanto como el cuidado de los hijos, ¿no? Y entre otros aspectos, pues, que son básicos o necesarios para poder hablar de igualdad. Sería un segundo eje que tiene que ver con la pobreza. Trabajamos también un tercer eje, que es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, donde se han trabajado muchos proyectos sociales enfocados a adolescentes, a jóvenes, niños y niñas, tanto en la prevención del abuso sexual como en la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Y lo trabajamos desde esta perspectiva de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de dar difusión a los derechos sexuales y reproductivos y brindar toda esa información necesaria, ¿no? Porque desde nosotras pensamos que es la única manera de poder contribuir, ¿no? A esta reducción del embarazo adolescente, brindando información. Dentro de estos proyectos que también hemos trabajado, se encuentran también talleres dirigidos a niñas y a mujeres, desde temas de autonomía, de empoderamiento, ¿no? de las niñas y mujeres, y estos están más dirigidos a ellas. Y pues un cuarto eje sería el de medio ambiente, que también es parte de la historia del CAM, tal vez un poquito más reciente, no desde la constitución de la organización, pero que tiene que ver con la participación en grandes, en eventos nacionales, ¿no? Con organismos internacionales como fue la cumbre del cambio climático en el 2016, donde, y bueno, también en muchos foros y eventos nacionales, ¿no? Donde se busca también generar esta incidencia en las políticas públicas, ¿no? Que tienen que ver con la atención a los ecosistemas, con una adecuada con una adecuada atención a todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural. Y bueno, más recientemente buscamos llevar a cabo proyectos sociales que tomen en cuenta esta dimensión, tanto de la crisis climática que ya estamos viviendo, ¿no? Acompañado de una perspectiva feminista, ¿no? Porque los grandes cambios, los grandes retos, todo lo que implica la próxima adaptación ante estos cambios ambientales, ¿no? Climáticos y ecológicos, pues nos afectan diferente a las mujeres, ¿no? Sabemos de estos movimientos de mujeres que buscan defender la vida, defender la naturaleza, porque somos las mujeres quienes estamos ahí, ¿no? Como en esa primer línea, ¿no? De defensa ante los cambios que implican
directamente los cuidados, ¿no? Sabemos del agua porque nos afecta en pues en estos roles en los que se nos han impuesto, pues sabemos que pues las mujeres estamos, no, es diferente nuestra situación, ¿no? Ante la crisis ecológica, y pues nos interesa mucho llevar a cabo proyectos sociales que contemplen estas visiones de cuidado del medio ambiente y tomando en cuenta la situación de las mujeres, ¿no? Desde la perspectiva del género. Y bueno, un quinto eje que trabajamos en el CAMP tiene que ver con la proyección política y habla también de toda esta incidencia política que está presente en los demás ejes y que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Con la presencia, con las acciones para poder incidir en políticas públicas, en leyes, ¿no? En todo esto que es parte pues de una participación democrática. Y en ese sentido, no sé si Rosy quisiera ahondar un poquito más. Sí. Por ejemplo, tenemos en esta incidencia en materia política, tenemos así como uno de los logros más importantes que implementa desde el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora es en sus orígenes las cuotas de género. Esto fue lograr una reforma en la Ley Estatal Electoral en 1997, donde logramos el 70-30, ¿sí? En ese tiempo la verdad que fue un logro gigantesco, porque era una cuestión de demostrar, lo pudimos demostrar mediante un diagnóstico, la baja o nula participación de la mujer en los partidos políticos. Este diagnóstico nos lleva a comprobar que la participación de la mujer quedaba totalmente invisibilizada, y cuando se llegaba a visibilizar, que era lo mismo invisible, era porque figuraba en las suplencias, ¿sí?, de algunos partidos políticos. Entre más chiquito fuera el partido, le daban una cartera propietaria, pero si eran de los grandes, puras suplencias. Entonces, mediante este diagnóstico que realizamos, convocamos a grupos de la sociedad civil y a mujeres políticas de todos los partidos políticos. Esa fue otra forma de hacer política muy diferente a la de los hombres. ¿Por qué? Porque logramos conjuntar a mujeres de todos los partidos políticos tras un mismo objetivo, que era lograr que sus partidos las visibilizaran en las contiendas electorales, ¿sí? Y esto fue a través de la propuesta de una ley, una reforma a la Ley Estatal Electoral, que bueno, también tengo que decir que ante esos prejuicios de muchas personas y sobre todo de los dirigentes de los partidos, muchos de ellos retiraron a las mujeres que se han acercado a este grupo, que formamos el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, que por cierto también en este año cumple 25 años, o sea, precisamente en enero cumplió 25 años, que también estaríamos festejando en esta temporada, los 25 años del entonces grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas. Entonces, esto fue un triunfo en aquel entonces, haber logrado una reforma en la Ley Estatal Electoral, y tan así fue que fue modelo para todas las entidades federativas. A partir de entonces empezaron a caer en cascada reformas en todos los estados de la República para lograr estas cuotas, ¿sí? Y posteriormente también viene una reforma a la entonces el LEGIPE de también implementar, o sea, en la Ley Federal de los partidos políticos, de los procedimientos electorales, se logra la reforma para y obligar a los partidos políticos que lleven
no menos del 30% de las candidaturas de mujeres. Y ya esto es como la antesala o la puerta para posteriormente lograr la paridad, en la cual también estuvimos participando. Excelente. Argelia, Marta, Paulina, estamos ya casi por terminar el programa. Argelia, una última pregunta y yo creo que con eso ya cerraríamos esta interesantísima entrevista y que abona para, pues eso, la memoria histórica de las organizaciones pioneras en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en diferentes áreas o secciones de los contextos que nos atraviesan, ¿no? Te cedo el honor de la última pregunta, Argelia. Gracias, Erika. Voy a hacer dos, pero chiquitas, lo prometo. La primera sería si nos pueden comentar o compartir con las personas que nos escuchan si tienen vigente algún proyecto o algún programa para las mujeres dentro de esta contingencia que ya tenemos muchísimos meses con ella. Y la segunda sería para, pues, terminar a lo mejor desde el mismo punto donde empezamos, ¿cómo es la relación que tiene el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora con estas mujeres que trabajan en la maquila? ¿Cómo se encuentra actualmente después de toda esta labor tan grande a lo largo de 30 años que han realizado? Sí, bueno, a través precisamente de los ejes que tenemos continuos, pues ahorita lo que hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, pues que no se podía salir, por ejemplo, en la cuarentena, y lo que empezamos a hacer es las terapias por telefónicas, ¿no? Es una de las medidas que implementamos inmediatamente desde hace ya más de un año. Pero también, luego paulatinamente regresamos y lo que tenemos es todo un protocolo, ¿verdad? Llevamos una bitácora con la temperatura, con la oxigenación, con el cubrebocas, con el gel, con aerosoles para desinfectar los espacios y bueno, paulatinamente, pero sí estamos recibiendo de una sola persona y así vamos como un poco regresando, ¿no? Según lo permita esta contingencia. También a mí me parece ahorita muy importante, no quiero perder este espacio, ¿verdad? Tan importante y tan querido por nosotras, decir que tenemos el día 9, que es cuando es el aniversario del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Del día 9 al día 13 tenemos una serie de actividades, ¿verdad? Conferencias sobre 2 temas. Vamos a tener conferencias sobre cambio climático y sobre la economía de los cuidados. Son expertas nacionales las que nos van a acompañar en estas conferencias, pero además tenemos una serie de actividades como exposición de camisetas con insignias feministas ahí en nuestro espacio de la organización, y todas estas actividades se van a transmitir por el Face Live de la organización. El domingo 9 tenemos la presentación de la página web de la organización. También se hicieron videos, un video donde muestra precisamente esta historia que les hemos platicado y los ejes que trabajamos. Y bueno, pues queremos a través de todas esas actividades un libro que va a hablar de esta historia del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. No está ubicado en esta semana, ¿verdad? Del 9 al 13. Ese lo vamos a dejar para a lo mejor allá por noviembre, diciembre, pero sí es en el marco del 30 aniversario del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Este video que les comento se va a proyectar en el canal 44, vamos a tener también entrevista en vivo en el canal 44, y bueno, una serie de actividades que no quise dejar de mencionarles, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Gracias. Bueno, y yo quiero complementar que el cartel de los eventos lo estaremos compartiendo también como parte de la transmisión de Brujeres. Allí lo podrán consultar, se lee muy interesante. Además es un ciclo muy
importante para poder acercarse a lo que es el CAMP, conocerlo y aprovechar, por supuesto, las conferencias que se leen necesarísimas, ¿no? Más en estos tiempos de pandemia, Argelia. Y bueno, pues si quisieran hacer un último comentario breve, ya estamos un poquito colgaditas, pero vale la pena dada la importancia, ¿no? De poder compartir con nuestra audiencia estos 30 años de el compromiso que tiene el CAMP con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, si gustan, en el orden que ustedes prefieran, de manera breve ya un cierre, por favor. Bueno, me gustaría alegar únicamente que después de 30 años, pues aquí seguimos. Yo creo que de las personas que originalmente iniciaron este proyecto, pues ahorita las que estamos ahora sobreviviendo llevamos muchos años más de las que lo empezaron. Entonces, es un éxito para nosotros llegar hasta este tiempo y más en los tiempos tan difíciles que nos tocan con tantas reformas en leyes que en algunas veces nos ha reducido posibilidades económicas, pero que aquí estamos. No nos hemos hecho para atrás. Somos personas muy convencidas de lo que estamos haciendo y que pensamos seguir haciendo. Y estamos dejando como esa herencia con las jóvenes que ahora nos acompañan aquí en el centro de atención, que nos da muchísimo gusto con la permanencia de ellas, porque son también personas que han estado construyendo este futuro del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Muchas gracias por la entrevista y aquí seguimos para lo que se ofrezca. Gracias. Muchísimas gracias, Rosy. Ay, Marta, ya. Agradecerles, nada más agradecerles mucho esta entrevista y decirles pues que aquí continuamos, queremos ver con estas jóvenes que tenemos ahorita en la organización, pues son la esperanza de que se continúe este proyecto. Muchas gracias, Argelia, muchas gracias, Erika. Abrazos, gracias, Marta. Paulina. Sí, pues para mí el CAMP significa mucha sabiduría, ¿no? De mujeres. Creo que hay todavía mucho camino por recorrer. Creo que se siente muy bonito estar acompañada de mujeres con tanta experiencia y pues yo creo que aquí seguiremos por mucho tiempo más, ¿no? En esta lucha que se hace con mucho amor. Y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotras y con nuestra audiencia esta experiencia de poder trabajar en conjunto y tener clara la importancia de incluir a las generaciones nuevas para que den continuidad con los proyectos tan importantes. Argelia, despida por favor el programa. Pues muchísimas gracias a las mujeres maravillosas que nos acompañaron el día de hoy. Felicidades por estos 30 años que no son fáciles. No creo que hayan sido fáciles como ya bien nos contaron. Y a quienes nos escucharon les esperamos el próximo jueves. No se pierdan, esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.